antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz de verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, el otro día seguimos con el libro de Colosenses, capítulo 2, y llegamos hasta el versículo 7. Si os acordáis, estuvimos tratando del versículo 4 al versículo 7, y este aviso que daba Pablo, ¿no? Punto de atención de decirles a los colosenses que tuvieran cuidado, que tuvieran precaución, que no fueran engañados por palabras persuasivas, ¿no? Y explicábamos el otro día de que no se dejaran engañar por el envoltorio, que no se dejaran engañar por las cosas superficiales, ¿no? Porque de alguna manera todo este tipo de filosofías, religiones, creencias, doctrinas que estaban circulando por aquel tiempo, de la misma manera que hoy ocurre, filosofías, religiones, maneras de pensar que hay en este mundo que nos afectan y que de alguna manera lo que quieren es quitarle a Cristo su lugar. De alguna manera lo que pretenden es que no veamos su gloria manifestada, como nos han compartido al principio de la reunión, que no podamos ver a Cristo como lo que realmente es. Entonces Pablo empezó esta lista o estos avisos, primero avisándoles que no se dejaran engañar por palabras persuasivas, por el envoltorio, por la elocuencia, por cómo hablaban, cómo se presentaban estas cosas. Y bueno, tratamos todo lo que tratamos, que en algún momento, igual algún punto tocaremos, pero hoy Pablo pasa a otro punto y es el versículo 8, y dice este versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Prestar mucha atención es lo que Pablo les está diciendo a los colosenses. Poner mucho atención, tener mucho cuidado, otra vez, de no ser engañados, de lo que puede venir por parte de falsos maestros, de lo que puede venir por medio de filosofías de este mundo, de muchas cosas. O sea, vemos un cambio en Pablo. Pablo, en lo que tratábamos el domingo pasado, está hablándoles sobre cosas que son muy aparentes y podemos creerlas por esa apariencia que tienen, por el envoltorio. Las recibimos en nuestro corazón porque son muy bonitas, suenan muy bien. Enseñanzas, doctrinas que hay en este mundo, corrientes de pensamiento. Hablábamos del bienestar social, hablábamos de los derechos humanos, hablábamos de cosas que suenan muy bien, pero que en el fondo hay un vacío en muchos de ellos. Hay algo que no tiene sustancia y que vienen y que por medio de ese envoltorio vienen pensamientos que están en contra de los principios bíblicos. Pero ahora hay un cambio. Ahora ya no nos está hablando de cosas aparentes o no está hablando de palabras, sino está hablando de un sistema. Ahora Pablo centra la atención y les dice a los colosenses prestar atención. Y ahora ya no solo a las cosas que vienen como muy bonitas, sino a todo el sistema, a todo lo que nos rodea. Es donde Pablo les dice, mirad que nadie os engañe. Está hablando a gente, hemos hablado de los colosenses. Y hemos hablado de los colosenses, si os acordáis, en los primeros estudios, gente que tenían fe, gente que tenía un amor entre ellos, gente que tenían esperanza. Bueno, estábamos hablando de gente que tenían un conocimiento de Dios, una relación con Cristo. Estábamos hablando de gente de la cual Pablo se gozaba y Pablo resaltaba sus virtudes. Pero aún así les dice, tener cuidado, no seáis engañados. Y esto es un aviso para orgullosos, aviso para los que piensan que su manera de pensar, su cristianismo o sus fundamentos bíblicos son tan sólidos, tan firmes que de ninguna manera vamos a poder ser engañados. Aquí Pablo les dice, prestar atención, porque os pueden engañar. Así que esto nos tiene que hacer ponernos en guardia a todos. Podemos ser engañados. No estamos tan sobrados, tan por encima de doctrinas, religiones, filosofías, no somos tan autosuficientes, sino que podemos ser engañados, creyendo que somos gente que tenemos una base sólida en nuestra vida, una base firme, que hacemos las cosas bien. Cuidado, les dice Pablo, mirad bien, prestar atención, que nadie os engañe. Así que es un primer aviso. Y que nadie os engañe en lo que estamos diciendo, en el sistema en general. Hemos hablado de cosas aparentes, que son bonitas, que son seductoras, pensamientos, maneras de resolver nuestros problemas, nuestras situaciones, planes, hacernos planes, donde de alguna manera estamos dejando a Dios a un lado
y basándonos en eso, en cosas en las que podemos ser seducidos por la publicidad, la televisión, el mundo, toda su propaganda. Pero ahora está hablando del sistema en general. Y dice, mirad que nadie os engañe, y nos dice a través de qué, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuando dice aquí la palabra engañaros, que podemos ser engañados, la traducción es una palabra que se dice sulagogeo y que literalmente lo que significa es tomar algo preso para devorarlo. Tomar algo preso para devorarlo. Es lo que Pablo les está diciendo. Cuidado, esto no es un simple engaño. Aquí el sistema, el mundo y todas sus conexiones, todas sus maneras de hacer, todos sus recursos, lo que está buscando es engañarnos para aprisionarnos, para llevarnos preso con el fin de devorarnos, de acabar con nosotros. Aquí la cuestión no es caer en un pequeño engaño, estar un poco confundidos con algún asunto de doctrina. No, el plan es devorarnos, es la palabra que Pablo está usando aquí. Pablo quiere darle una importancia a este aviso. Por eso no les dice simplemente, hombre, tenéis que mirar, no sea que os confundáis un poco y estés un poco confundido. Pablo no les habla así. Pablo les habla, tener cuidado porque os pueden devorar. Tener cuidado, prestar atención, mirad, porque podéis ser devorados. Así que es importante saber la palabra, lo que Pablo está queriendo decir exactamente en este momento. Cuando habla de filosofías, la filosofía, la definición de la palabra filosofía es un amor por la sabiduría. Es el amor por la sabiduría. Y aquí, en todo lo que hemos estado viendo hasta ahora de Colosenses, hay un contraste. No podemos perder tiempo en verlo todo ahora, pero constantemente Pablo está haciendo una alusión a lo que hay en Cristo. Por ejemplo, versículo 3 del capítulo 2, cuando habla de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo constantemente está poniendo dónde está realmente lo que busca el hombre. Si el hombre busca sabiduría, si el hombre busca entendimiento, si el hombre busca saber qué es lo que tiene que hacer, saber entender lo que está bien y lo que está mal, saber tomar las decisiones correctas para su vida, es en Cristo en el que están escondidos todos, no parte, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Y cuál es el ataque? ¿Qué es lo que están pudiendo engañar a los colosenses? Bueno, un montón de filosofías o religiones, que en ese tiempo prácticamente es lo mismo, o corrientes de pensamiento, o sistemas de vida, que hoy en día lo podríamos confundir con la política, con el sistema del mundo, la sociedad de consumo. Bueno, podríamos mezclar unas cosas con otras y en definitiva estamos hablando de filosofías, porque son cosas que le dicen al hombre cómo es la manera más sabia de vivir. Esto es sabiduría. Este es el objetivo. Tienes que ser como esta persona. Por eso estamos hablando de filosofías, y todas esas filosofías que estaban afectando a los colosenses, lo que le estaban diciendo es, aquí está la verdadera sabiduría. Sí, Cristo, vale, sabiduría y conocimiento, pero además necesitas
un poco de legalismo, un poco de gnosticismo, un poco una corriente por aquí. O sea, Cristo, en definitiva, Cristo no es suficiente. Siempre necesitas a Cristo y lo que el mundo te ofrece. Y es un engaño, una confusión. Porque piensas que estás en Cristo, piensas que estás viviendo como cristiano, piensas que estás haciendo las cosas correctas, pero siempre es Cristo y otra cosa. Y aquí ya no solo son palabras persuasivas, ya no son cosas que vienen así como muy sutiles, que suenan bien. Pues esto suena bien, voy a practicar esto. Sino aquí nos habla de todo un sistema de filosofías y además lo define, huecas sutilezas. Los judíos tenían tres grupos filosóficos, por decirlo de alguna manera, tres maneras de pensar, tres corrientes. Por un lado estaban los fariseos, por otro lado los saduceos y por otro lado los esenios. Y ellos, pues cada uno tenía sus diferencias. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección, cada uno tenía su corriente, su manera de pensar. Y si vemos en la Biblia, nos está llamando la atención a seguir también de alguna manera una manera de pensar, que es la doctrina de los apóstoles. Él nos habla de seguir la doctrina de los apóstoles. Así que filosofía puede ser algo malo, habría que definirlo bien, pero también filosofía es una manera de poder llamar a muchas cosas. Así que hay que tener cuidado de cómo identificamos esto. El otro día estuvimos seleccionando los libros que teníamos arriba en la biblioteca, ¿no? Y estuvimos viendo libros que estaban relacionando o viendo la necesidad de que el cristianismo también fuera entendido como un sistema filosófico. En definitiva, que es como si te empezaran a abrir una puerta, es como si te empezaran a sugestionar a que está muy bien, pero que en definitiva el cristianismo es una filosofía más. Así que, está bien el cristianismo, pero también podemos pensar en el sintoísmo o en el budismo o en el hinduismo, que en definitiva todo tiene que ver con un ser superior y que a lo mejor una cosa se puede completar con otra. Empiezan a abrirte una puerta en tu mente con la cual al final puedes quedar muy engañado. Entonces aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas y vanas sutilezas, dicen en otras versiones. Cosas sutiles, cosas que suenan bien, cosas que tienen en lo superficial son cosas que suenan muy bonito, que suenan a cosas profundas, pero que son vanas, que no tienen fundamento. ¿Y de qué estamos hablando estos últimos días, estas últimas reuniones? Estamos hablando de edificar y de edificar una iglesia. ¿Y qué es lo que te presenta el mundo? Dice, yo tengo fundamentos. Yo tengo cosas de sabiduría en las que tú puedes fundar la iglesia. Mira, la iglesia sí, vamos a llamarla iglesia cristiana. Vamos a ser cristianos, pero con un poco de otras cosas. Lo que Pablo les está diciendo, eso son huecas sutilezas, vanas sutilezas. Está hueco. Y en algo que está hueco uno no puede edificar. Al final eso es como la casa
que está fundada sobre la arena. Muy bien, mientras no hay tormentas, mientras no hay vientos, mientras no hay lluvias, mientras no hay problemas, todo es aparente, todo está bien. Pero cuando empiezan los problemas y las tormentas y las lluvias, mientras todo va bien, podemos pensar y podemos tener cualquier tipo de planes para el futuro. El problema es cuando vienen las complicaciones. Entonces toda tu filosofía, toda tu creencia se viene abajo. ¿Por qué? Porque está fundada en huecas sutilezas, cosas con apariencia de profundidad, pero huecos. Y esos son pensamientos que tenemos muchas veces nosotros, mezclados con el cristianismo, mezclamos eso con el fundamento bíblico y no se puede hacer eso. Por eso la necesidad de tener un fundamento sólido. ¿Qué es? ¿Cómo termina Pablo lo que hablamos el otro día? ¿Qué dice el versículo 7? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados. ¿A qué nos suena esto? Arraigados, sobreedificados, confirmados. ¿Suena a huecas sutilezas? No. Suena a fundamentos firmes, arraigados, con raíces, con profundidad, que está bien agarrado, bien sólido. Y ahí es cuando se puede sobreedificar, pero sobreedificar sobre huecas sutilezas es temporal. Mientras todo vaya bien, cuando empiezan las tormentas, los conflictos, todo se viene abajo. Confirmados en la fe. Esto es lo que está enseñando Pablo. Esto es lo que dice que tenemos que estar haciendo. Y esto solamente lo podemos hacer en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Para las huecas sutilezas no nos hace falta Él. Para las cosas, hacer cosas superficiales, pero que no tengan fundamento, eso es lo que hace el hombre. Y no solamente el hombre, vamos a ver algo más aquí interesante. Pero ese es el problema. ¿Qué es lo que hay en tu mente, en tus pensamientos? ¿Cómo estás organizando tu vida? ¿Cómo estás haciendo planes para el futuro? ¿Cómo estás resolviendo tus conflictos de hoy en día? Si con fundamentos firmes, arraigado, buscando arraigo, buscando fe, profundidad en tu vida, estar cimentados en Cristo y a partir de ahí edificando y sobreedificando personalmente y como iglesia, confirmados en la fe, si esa es la manera, o huecas sutilezas, cosas que suenan bien, con mucha apariencia de profundidad, que además te hacen, que la gente admire esas cosas, porque tiene mucha apariencia de profundidad, porque suena a nuevo, algo que nadie ha pensado, pero que son vanas, que no tienen, que están huecas y por lo tanto no se puede edificar en ello. ¿Qué es? Eso es algo que tú tienes que empezar a examinarte a ti mismo con ello. Si nos damos cuenta desde el versículo 1, Pablo está hablando de estas cosas. Primero nos dice, quiero que sepáis la lucha que sostengo por vosotros. Y nos habla ya lo hemos dicho, el propósito de esa lucha, de esa oración, versículo 2, es que sean consolados, que estén unidos, con un propósito, alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo.
Luego el versículo 3 lo hemos leído y empieza, y esto lo digo, Pablo está hablando fundamentos firmes contra engaños de este tiempo y de este mundo. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y ¿qué? Firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera en la que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Hicimos un pequeño repaso. Lo recibimos por fe, lo recibimos con arrepentimiento. En definitiva, Pablo lo que está hablando una y otra vez, y podríamos irnos al versículo 1 del capítulo 1, es fundamentos firmes, fundamentos bíblicos. Cristo, esta doctrina que hemos estado casi cada domingo insistiendo en ella, todo lo que somos en Él. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Aquí hay como 3 puntos o 3 argumentos que Pablo hace como un repaso, sin entrar a explicarlo mucho, pero Pablo dice que estos engaños que les están viniendo, estas mentiras, estas huecas sutilezas y filosofías, vienen a través de 3 vías diferentes. Una, dice, las tradiciones de los hombres. ¿Por qué de las tradiciones de los hombres? Bueno, porque es increíble cómo las tradiciones de los hombres se arraigan en nuestros corazones. Hay cosas que has escuchado desde pequeño, que has sido influenciado desde pequeño, y aunque pasa el tiempo y empiezas a ver los errores, empiezas a ver lo que falla en ese tipo de pensamientos o filosofías o religiones, y entiendes que hay cosas que no son. O sea, en tu mente ya lo sabes, ya sabes que eso está equivocado, pero hay algo que no se llega a despegar del todo del corazón, y son las tradiciones. Aquí España es muy típico con la Iglesia Católica. Uno ve los errores, uno ve los fallos que ha habido, las cosas que no son bíblicas y que no tienen sentido, cómo han quitado a la palabra de Dios de su sitio de autoridad y en su lugar han puesto al hombre, cómo han quitado la infalibilidad de la palabra de Dios. Han dicho que la palabra de Dios sí que comete errores, pero han puesto al Papa y dice, el Papa es infalible, no comete errores nunca. Y vemos cada cierto tiempo a un Papa o a un concilio pidiendo perdón por decisiones que se han tomado. Y dices, ¿cómo es esto? Si son infalibles, ¿cómo es que se confunden? ¿Por qué tienen que pedir perdón por cosas? Son cosas que uno ve. Pero a pesar de uno ver estas cosas, hay cosas que están arraigadas en el corazón porque es la tradición. Son tradiciones. Y ahora podemos quitarnos en reto, estamos en reto. En reto tenemos tradiciones. Hay cosas que son tradicionales en reto y no son correctas. Hay cosas culturales, hay cosas que simplemente son pensamientos de hombres, hay argumentos que dirigen nuestras vidas y que se basan en tradiciones de hombres y no son bíblicas, no son de Dios. Hay cosas que simplemente un día decidimos que podíamos hacer así porque era más conveniente o porque creíamos que era mejor, pero no eran más que pensamientos de hombres. Hemos tenido normas, vamos a decir, no normas, leyes que han regido la vida
de montones de personas y que han determinado si una persona se podía casar con otra y otra no, y no eran bíblicas. Pero se pueden convertir en cosas de tradiciones y te cuesta tanto a veces despegarte de ellas. Otras no, pero hay muchas que sí. Hay cosas que han sido así. Da igual, no sé, ahora podríamos poner muchos ejemplos, pero tampoco quiero perder tiempo. Las tradiciones tienen un peso y una fuerza más grandes de lo que a veces pensamos. Y cuando hablamos de tradiciones, no siempre me estoy refiriendo a lo católico o a otras cosas. Estoy hablando de cosas que adquirimos como una manera de funcionar y pensamos que ya eso es así. Y no vemos si eso tiene realmente un peso o si tiene un fundamento bíblico. Y eso Pablo está diciendo, por medio de estas tradiciones de los hombres vienen muchos engaños. Así que hay que examinar lo que hemos aceptado como tradicional, como algo, como una costumbre, como una manera de hacer las cosas. Hay que examinarlo. La otra cosa que tiene más complicación nos habla de los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Otras versiones hablan de los principios elementales que rigen el mundo. Rudimentos del mundo es como los principios elementales que rigen el mundo. Y hay una palabra griega para ello, estoicheia. Y esto tiene que ver con cosas, con una serie de cosas que están como en una fila y están ordenadas, de cosas que suceden una tras otra, y uno no entiende bien por qué Pablo usa esta palabra, pero estudiándolo un poco, el fundamento o la idea, lo que está queriendo Pablo aquí resaltar, cuál es la raíz del engaño, es que es la conexión que tiene estas cosas con el mundo espiritual. O sea, ya no solamente es un pensamiento, una sabiduría, una manera de plantearnos la vida, de lo que Pablo está hablando, que puede ser un motivo de engaño. No es solamente una tradición lo que puede engañarnos, o a través de lo que podemos ser engañados, pero habla del mundo en sí mismo, de cómo funciona el mundo, el sistema de vida que tenemos actualmente, la sociedad de consumo, cómo se atienden los problemas, cómo funciona la justicia, cómo funciona la educación, cómo funciona todo. Y todo esto tiene un terrible poder en nuestras vidas, una terrible influencia en nuestras vidas. Pero Pablo a donde dirige es que esto no es que en sí mismo tenga mucho poder para engañarnos, especialmente el poder que tienen estos sistemas para engañarnos es su conexión con el mundo espiritual, con el mundo de los demonios. Es lo que Pablo está diciendo. Satanás está detrás de estas cosas. Si alguien quiere que estemos engañados, si alguien quiere que por medio de filosofías y cosas malas estemos engañados, ese es Satanás. Y son fuertes, ya os digo, no por lo que en sí mismo dicen, sino por esa conexión que tienen con el mundo espiritual. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice, Pablo se lo explica, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, está aún escondido, entre los que se pierden está encubierto. Y aquí lo explica, ¿por qué se pierden? ¿Qué es el problema? En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios de este siglo, Satanás, Pablo específicamente dice lo que ha hecho Satanás: cegar el entendimiento, cerrar su entendimiento, engañarles, confundirles, engañarles a través de filosofías y huecas sutilezas. Así que yo he visto que en los años, bueno, no sé si todo el mundo, toda la Iglesia, ha intentado evitar hablar de Satanás o a veces de querer darle un protagonismo en las cosas. Pero si leemos los Evangelios vemos que el que más habla acerca de Satanás, de su influencia, de su reino, es Cristo mismo. Y Pablo vemos que él no trata las cosas en un asunto o en una manera de, ¿cómo decirlo?, cómo explicarlo, como confrontar pensamientos. No, es que me están diciendo, me han venido con esta manera de pensar y nosotros tenemos que combatir con esta. No, ya hemos visto que lo que Pablo hace con los colosenses es hablarles de Cristo, pero no solamente porque les entre una idea en la mente, no solamente es porque el mundo está intentando engañar a los colosenses con doctrinas y filosofías y religiones, y Pablo lo que quiere es formar una idea en la mente de los colosenses para que sepan cómo es Cristo. Es además por el poder del Evangelio, es por el poder de Dios, es por esa lucha que hay espiritual en las regiones de maldad, es por esa batalla espiritual en contra de Satanás, es por el poder del nombre de Jesús en nuestras vidas. Así que por supuesto, nosotros no queremos estar obsesionados con el mundo espiritual, reprendiendo espíritus y haciendo cosas así. Pero, por otro lado, lo que sería un error terriblemente grande es olvidarnos de que estamos en una lucha espiritual y que hay un poder de Satanás, un poder engañoso que intenta engañarnos, que es el que realmente quiere hacernos presos para devorarnos. Él está buscando como un león rugiente, buscando cómo devorarnos. Así que tener una conciencia del mundo espiritual es algo que tiene que estar presente en nuestras vidas. Que cuando hablamos de estar en Cristo, no solamente tenemos todos esos beneficios que nos habla la palabra de Dios, de qué significa estar en Cristo, es que también estamos en Cristo y porque estamos en su nombre, protegidos en su nombre, con el poder que tenemos en su nombre, para poder resistir esta batalla espiritual que también nos rodea. Así que el mundo, sus doctrinas, sus sociedades de consumo, sus corrientes de pensamiento, filosofías y todo, bien, pero Satanás está detrás de estas cosas. Por eso Pablo nos dice aquí a los colosenses, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a lo elemental, a lo que son los elementos del mundo, entre ellos esta autoridad que hay sobre el mundo de Satanás. Así que Pablo quiere que los colosenses sean conscientes de este asunto. Y la tercera cosa que les dice, y no según Cristo. Por supuesto, todo lo que viene de Satanás, todo lo que viene de las tradiciones de los hombres, no es según Cristo. Este es el problema. ¿Y qué no es según Cristo? ¿Qué significa? Bueno, si no es según Cristo, Cristo no es glorificado.
Cristo no es glorificado, y si no es según Cristo, quiere decir que yo me estoy relacionando con este mundo. Yo estoy relacionándome con estas cosas. Si yo no vivo según Cristo, si vivo según Cristo es con Cristo con el que me estoy relacionando, pero si vivo engañado en ese tipo de ideas o pensamientos, eso viene en gran parte, como dice Pablo aquí, por las tradiciones de los hombres y por una actividad diabólica. Entonces yo estoy sujetándome a eso. Yo estoy relacionándome con ese mundo, a veces sin darme cuenta, a veces sin ser verdaderamente consciente de estas cosas. La prueba de que esto es una realidad, la prueba de que hay este mundo espiritual detrás es, por ejemplo, lo que dice el versículo 9. Porque ¿cuál es la primera palabra del versículo 9? ¿Por qué? Pablo está explicando la razón de por qué está pasando esto. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que todas estas cosas que no vienen según Cristo y vienen o de las tradiciones de los hombres, o vienen de este mundo espiritual, no vienen de Cristo, porque es en Cristo el único, y Pablo lo resalta otra vez, en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es en Cristo. Nada de la plenitud de la deidad habita fuera de Él. Si también otra cosa somos conscientes o nos damos cuenta, o posiblemente no nos damos cuenta, es la facilidad que tenemos ahora en este tiempo es a convertir personas o pensamientos o ideas o cosas en ídolos. En ídolos. Hay una facilidad que el hombre tiene a idolatrizar cosas. La publicidad ayuda mucho, ¿no?, a eso. La gente idolatriza actores de cine, hombres de negocios, sistemas de trabajo. El hombre tiene esa facilidad en estos tiempos a convertir cosas en ídolos. Algo de lo que no eres capaz de sacar de tu mente, que le das un valor exagerado, que incluso tomas decisiones, incluso te haces planes pensando, o sea, sin quitar de tu mente este tipo de idolatrías, de, no sé, cosas que te gustarían ser, cosas que te gustarían hacer, cosas que tú piensas que esta persona es como esta persona, como la que a ti te gustaría vivir. Y de alguna manera cada vez que convertimos, que fabricamos un ídolo, de la manera en la que construimos un ídolo, estamos quitando lo que le pertenece a Cristo, lo que solamente le pertenece a Él. Entonces, cuidado con las cosas que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuidado con ello. Además, Pablo les vuelve a recordar aquí a los colosenses, mira, no hay huestes espirituales, poderes espirituales que realmente puedan tener una verdadera autoridad sobre este mundo. Son huecas sutilezas, son cosas que parece que es un recurso muy fácil, es muy fácil acudir a esto y solucionar los problemas, porque es la oferta del mundo de Satanás. Es también lo que Cristo mismo fue tentado. Haz esto y yo tírate y yo mandaré a los ángeles, di a estas piedras que se conviertan en pan. Le estaba
sugestionando, le estaba tentando. Hay un camino más fácil. Podemos hacer las cosas sin tener que ir a la cruz, sin tener que sufrir. Pero Cristo estaba afirmado, ¿no? Como dice la palabra, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él estaba decidido a hacer la voluntad de Dios. Y qué bueno que hoy podemos recibir el beneficio de ello, ¿no? De la voluntad de Dios. Pero Satanás lo intentó. Intentó presentarle un camino más fácil, una manera para conseguir ciertas cosas. Y eso es lo mismo que hace con nosotros. ¿Un camino estrecho? ¿Por qué necesitas un camino estrecho? Hay un camino ancho, que es fácil y que va mucha gente por él. Sí, pero el problema es dónde nos lleva uno y dónde nos lleva otro. Pero eso es lo que no nos dice Satanás, que el camino ancho nos lleva a la perdición. Así que aquí Pablo les dice, mira, no hay poder, autoridad espiritual que pueda ayudarte, que pueda, hacer que resuelvas los problemas, las situaciones, las decisiones de tu vida. No hay nada donde puedas poner la confianza, porque en Él, solamente en Él, en Cristo, es en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando dice corporalmente, está hablando de Cristo como 100% hombre y 100% Dios. Cristo, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Nada fuera de Él. Todo lo que es Cristo es Dios. Y la plenitud está en Él. Hay un texto en Jeremías que todos conocéis, capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí vemos cómo Jeremías hace esta comparación. ¿Qué es lo que tenemos en Él, en el que habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad? ¿Qué tenemos en Él? Las fuentes de agua viva. Fuentes de agua viva. Cristo es para nosotros esa fuente de agua viva. ¿Qué es lo que tenemos fuera de Él? ¿Qué es lo que tenemos si enfocamos nuestras vidas a esas huecas sutilezas, a esas cosas aparentemente profundas pero sin fundamento, vacías por dentro? Lo que vamos a tener son cisternas rotas que no retienen el agua. Eso es lo que vamos a tener. Vamos otra vez a Colosenses con el versículo 10 y acabamos. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué quiere decir? Él es la autoridad suprema, Él es el que gobierna absolutamente todos los poderes espirituales. ¿Por qué vas a poner tu confianza en lo que no es el que tiene la autoridad? ¿Cómo hay algo que te puede ofertar, que te puede sugestionar o sugerir? Mira, tengo una respuesta mejor que el que tiene la autoridad absoluta sobre todo principado y potestad. De verdad, es un engaño. Pablo lo veía tan claro. No os dejéis engañar. Hay que tener fe en Cristo porque Él es el que tiene toda la autoridad. No solamente eso, además dice, y vosotros estáis completos en Él. Y eso es algo que sí también nos vendría bien reflexionar. ¿Quién somos nosotros sin Cristo? ¿Qué es el hombre sin Él? ¿El hombre puede relacionarse con Dios sin Cristo? No. ¿Puede el hombre santificarse fuera de Él? No. ¿Puede el hombre salvarse? No. Pero constantemente somos tentados a esto.
a pensar que nosotros tenemos que ayudar a Cristo. Que Cristo está bien y suena bien esto de ser cristianos, pero tenemos que añadirle alguna cosa más. En el tiempo de Pablo y aquí en los Colosenses, lo explicamos un día, había una cosa que se llamaba sincretismo. El sincretismo es la unión de varios tipos de religiones diferentes, una especie de mezcla de religiones que en principio no tienen nada que ver unas con las otras, pero bueno, por alguna razón parece que habían sido capaces de unirse o de tener un mismo fin, un mismo propósito. Si os acordáis, cuando hablamos de la última semana que vivió Jesús en el Evangelio de Marcos, a veces se juntaban los fariseos y los herodianos para ir a tentar a Jesús. ¿Qué pintan fariseos y herodianos? Son enemigos naturales. Los herodianos están a favor de Roma, los fariseos en contra de Roma, los herodianos alaban a Herodes, los fariseos están queriendo matarle. O sea, nada que ver, pero se habían unido porque tenían un enemigo común. Poncio Pilato se alía con Herodes, enemigos, pero que para algunos asuntos eran capaces de llevarse bien. Eso es un sincretismo. Cuando cosas que no tienen una misma base, ni un mismo fundamento, que no tienen nada que ver, especialmente hablando de religiones, son capaces de mezclarse. Es una especie de ecumenismo, como lo que está ocurriendo hoy. El otro día fue gracioso, ¿no? Porque allí en Noruega, porque vino, bueno, os lo conté el otro día, que vino un hombre a saludarme, que era el pastor de la iglesia sueca, y no sé por qué, pero él me dijo, y mi mujer es la pastora de la iglesia ecuménica de aquí. Bueno, ya es una cosa establecida, que todo puede estar unido, que nos viene bien uno que piense de una manera, el otro que piense de otra manera, aunque estén en posiciones contrarias. Esto es lo que pasaba con los colosenses. Había una especie de sincretismo, pero todos apuntaban en la misma dirección, o mejor dicho, todos estaban en contra de lo mismo, de la suficiencia de Cristo. Todos estaban en contra de una fe auténtica y genuina por parte de los colosenses en la persona de Cristo. De que los colosenses dijeran Cristo y nada más. De que los colosenses dijeran Cristo es suficiente, Cristo es preeminente, es la cabeza. Por encima de él no hay autoridad, no hay nada. Todo este grupo de religiones y filosofías, todos estaban en contra de esto. Pero si te das cuenta, hoy en día, algo parecido ocurre. Hay como una especie de sincretismo en contra de una fe genuina, de una fe cristiana. Por ejemplo, tú ves la educación de los niños, cómo se deben educar a los niños. Y puedes ver, da igual, ateos que de otras religiones, de diferentes confesiones, de diferentes filosofías o entendimientos, como queramos llamarlo, en contra de la manera bíblica en la que se deben de educar a los niños. Es como un sincretismo en contra de que Cristo tiene una respuesta. ¿Cómo debe de vivir el hombre? Porque, bueno, está claro de que hay cosas que nos pasan. El hombre se tiene que enfrentar en la vida a muchos problemas, enfermedades, muertes, dificultades económicas. ¿Cómo enfrenta el hombre todas esas cosas? Bueno, lo que la Biblia nos dice es tener fe. Y tener fe en Cristo. Pero
el mundo y el sincretismo que hay en el mundo siempre te da otro tipo de soluciones. De no necesitas la fe. Hay maneras de resolver estas cosas. Hay otras formas. Te dan otros recursos. Que no sea confiar en Dios. Que no importa si uno deja, por ejemplo, una vida consagrada a Dios o otras cosas que siempre te están poniendo un camino ancho para que tú recorras. Como acaba no es importante, aunque acabar el camino ancho acaba en perdición. El problema es que te solucione el problema ahora. Y eso es algo que ves que en el mundo está y que mucha gente de diferentes maneras de pensar, políticos, a veces da igual, de izquierdas, de derechas, religiosos, da igual las doctrinas, ves que su idea de cómo hacer muchas cosas, cómo hacer la vida, la educación, la responsabilidad del hombre, no sé qué cosas decir, cómo el hombre debe enfrentar sus temores, sus miedos. La mayoría nunca te hablan de algo como la fe. La fe es algo que está en contra en general de todos los sistemas. Confiar en Dios, ¿qué es eso de confiar en Dios? Pero es lo que Cristo nos está diciendo, es lo que la Biblia nos está enseñando. Y solamente, por adelantar un poco, aquí habla el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando nos habla de la circuncisión, nos está hablando de un pacto con Dios, según el Antiguo Testamento. Era la señal de que pertenecían al pueblo de Dios. Una señal física hecha con mano. Eso era lo que era la circuncisión. Pero aquí Pablo habla de otra cosa. En él, otra vez, en Cristo, esto fuera de Cristo no puede ser, también habéis sido circuncidados. ¿Para qué utiliza la palabra circuncidados Pablo? Para decir, también vosotros en Cristo pertenecéis al pueblo de Dios. Sois parte del pueblo de Dios. Vosotros pertenecéis al pueblo de Dios con circuncisión no hecha a mano, sino con una circuncisión espiritual. Algo que Cristo ha hecho en nosotros. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En el pacto de Cristo, en el cumplimiento de lo que pasa en la cruz, en todo lo que Cristo hace en la cruz, Él, el poder de Dios, la obra de Cristo, echa de nosotros este cuerpo pecaminoso carnal y nos hace estar circuncidados. No con circuncisión hecha de sangre, puedes pertenecer al pueblo de Dios por estar en Cristo, no por las cosas que hacemos superficialmente. Porque eso es a lo que Pablo les está queriendo decir. No caigáis en los engaños de las cosas superficiales, de las cosas que se pueden hacer con tu mano. En lo que puedes poner tu mano y hacer, eso no va a servir, no te va a llevar a ningún sitio. Es en Cristo en lo que pertenecemos al pueblo de Dios, es en Cristo en lo que no vamos a ser engañados, es en Cristo en lo que vamos a poder edificar nuestras vidas y la Iglesia, en Cristo. Amén.